La remoción de esta semana de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, presiona mucho más a la Corte Suprema sobre la otra decisión que debe tomar y en la que no hay unanimidad: el destituir o no al juez Antonio Ulloa. Tanto Sabaj como el magistrado debieron enfrentar cuadernos de remoción por sus comprometedores chats con Hermosilla. Y tras la salida de la ministra, ya hay voces oficialistas que piden el mismo estándar para Ulloa. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo CIPER. Hoy te contaremos que finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, dejó afuera de la competencia electoral al exalcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue, que hay una causa que indagaba a un grupo en Telegram donde se difundían imágenes de explotación sexual infantil entre miles de usuarios, pero que fue archivada por la Fiscalía. Que el Servicio de Impuestos Internos se querelló por delitos tributarios contra el diputado Joaquín Lavín León y a solo días de que se alegue su solicitud de desafuero. Además hablaremos sobre la renuncia de Francisco Vidal a TVN y repasaremos la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado en el que el gobierno anunció un proyecto para sitios de memoria. Somos los periodistas Benjamín Miranda y Macarena Segovia. Esto es El Radar de CIPER. La Corte Suprema removió a Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones, lo que la convierte en la segunda ministra del Poder Judicial destituida por sus chats con Luis Hermosilla. La primera fue la ex suprema Ángela Vivanco. El máximo tribunal señaló en su veredicto que Sabaj incurrió en un mal comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia. Su salida aumenta todavía más la presión sobre los jueces de la Corte Suprema, a quienes ahora les queda decidir sobre el cuaderno de remoción de otro juez, amigo de Sabaj y cuyos chats con Luis Hermosilla fueron dados a conocer por CIPER. Hablamos del magistrado Antonio Ulloa, conocido por implementar junto al penalista un mecanismo de nombramientos que fue exitoso. Según contabilizó el Ministerio Público, al menos 10 jueces fueron ayudados por Ulloa y Hermosilla. Pese a estos antecedentes, no hay unanimidad al interior de la Corte Suprema sobre la destitución de Ulloa. Y ya hay voces oficialistas que esperan que el máximo tribunal mantenga el estándar utilizado con Sabaj. De hecho, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, lo dijo casi tal cual. Escuchemos. Este es un caso emblemático donde se va a demostrar si el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema tiene las capacidades institucionales para poder erradicar la corrupción en su interior. Y hoy día ha dado una muy buena señal, que yo espero que se repita la próxima semana o cuando corresponde, respecto al foco mayor de red de tráfico de influencia para nombramientos como es el juez Antonio Ulloa. El diputado, también socialista y querellante del caso Hermosilla, Daniel Manucheri, fue más allá y amenazó con acciones legislativas en caso de que Ulloa no fuera removido. Nosotros creemos que un personaje como Antonio Ulloa debe salir de la Corte Suprema y si debido a las oscuras operaciones que esta red de tráfico de influencias pueda operar en el Poder Judicial salvan al juez Antonio Ulloa, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la Constitución para poder asegurar la independencia y la objetividad del Poder Judicial. No queda claro, Benjamín, si es que el diputado en verdad se refería a levantar una acusación constitucional en contra de Ulloa, pero pareciera ser que iba por ahí. No queda claro, pero al menos es una herramienta que tienen los diputados. Pero hay más, porque la fecha para ver el cuaderno de remoción del juez Ulloa también es motivo de disputa. Si bien todavía no se ha determinado una fecha específica para que se aborde en la Corte Suprema a su caso, preliminarmente se comenta que podría verse en la primera semana de octubre. Esa idea, por supuesto, molestó al ministro Ulloa, quien, según un artículo de La Tercera, esperaba que su remoción fuera decidida lo antes posible. Ya volvemos para contarles que el ex candidato presidencial comunista Daniel Jadue quedó excluido del padrón electoral y con eso de la elección parlamentaria. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando.
Estás escuchando el radar de CIPER. Renovación Nacional logró sacar a Daniel Jadue de las elecciones de noviembre, luego de que el Trisel determinara que el exalcalde de Recoleta está excluido del padrón electoral. La decisión del tribunal sepulta las aspiraciones parlamentarias de Jadue porque, pese a que fue inscrito como candidato para ser diputado, el hecho de tener una causa judicial en su contra impide que pueda postularse. RN había ingresado ante el segundo Tribunal Electoral de Santiago un requerimiento para que Jadue no fuera candidato. Esto porque, al estar acusado en el caso Farmacias Populares, donde se piden 18 años como condena para él, la ley señala que cuando un imputado arriesga pena aflictiva, éste pierde su derecho a voto y con esto también su derecho a ser candidato. La decisión del tribunal, que es la última instancia en materia de tribunales electorales, remece la campaña en que además se elegirá a senadores, aparte de presidente, y cuya propaganda comienza este miércoles 17 de septiembre. Jadue buscaba un escaño en el Distrito 9, un territorio que comprende la comuna de Recoleta, donde fue jefe comunal entre 2012 y 2024. La verdad es que, Benja, muchos le advirtieron al exalcalde Jadue que esto iba a pasar. Se le advirtió, él finalmente decidió inscribir su candidatura y aquí están los resultados. En el próximo bloque hablaremos sobre un grupo de Telegram con más de 6.000 usuarios en donde se compartían imágenes con interacciones sexuales de niños, niñas y adolescentes. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. En un grupo de Telegram con más de 6.000 usuarios se compartían imágenes con interacciones sexuales de niños, niñas y adolescentes. Un reportaje de CIPER dio a conocer este alarmante caso, constatando además la existencia de esas imágenes tras acceder a parte de esos registros. Lo curioso de todo esto es que si bien la Defensoría de la Niñez ingresó una denuncia a la Fiscalía Oriente para iniciar esta investigación, el Ministerio Público archivó la causa, sin contactar siquiera al usuario de X, antes llamado Twitter, que publicó la existencia de ese chat. Está con nosotros una de las autoras de esta investigación, la periodista Catalina Olate. Y Cata, cuéntanos primero, para partir hablando sobre esta grave vulneración sexual infantil, ¿cómo es que operaba este grupo de Telegram? Bueno, sí, Benja, este chat en Telegram estuvo activo al menos hasta abril de 2024 y lo que hacían los usuarios era compartir principalmente imágenes íntimas de mujeres, varias de ellas eran difundidas sin el consentimiento de estas. Pero lo que nosotros constatamos es que al menos 3 integrantes del grupo enviaron fotografías y videos de abusos sexuales a niños cuyas edades aparentemente fluctuaban entre los 6 y 14 años. Catalina, y esta causa fue archivada por la Fiscalía. ¿Cuáles son las respuestas que nos entregaron para explicar esta situación? Bueno, la Fiscalía dio una orden de investigar a la PDI, pero no se logró identificar el sitio que difundió el contenido ni ubicar el material que se compartió. Hay un detalle súper importante y es que en la denuncia que hace la Defensoría de la Niñez se cita un tuit de la persona que hizo público este caso en X, ¿cierto? Antes Twitter, diciendo que podría tener información relevante para una investigación. Pero ni la Fiscalía ni la PDI contactaron a esta persona. Nosotros logramos dar con su identidad y nos señaló lo mismo, nos confirmó eso, que nadie lo había contactado por este asunto. Bueno, Catalina, esperamos que al menos el caso sea reabierto con nueva información. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra el diputado Joaquín Lavín León por delitos tributarios, imputación que basa en la presunta emisión de facturas falsas. El servicio asegura que el parlamentario perjudicó al fisco en más de 10 millones de pesos. En la querella se acusa a Lavín de facilitar documentación tributaria falsa utilizada para obtener reembolsos desde el CERVEL y el Congreso por servicios que nunca se prestaron. Recordemos que el servicio tiene la facultad de habilitar al Ministerio Público para perseguir este tipo de delitos, por lo que su querella viene a robustecer la investigación de la Fiscalía Oriente, organismo que ya pidió su desafuero. Estamos con el periodista Diego Ortiz, quien nos contará los detalles del caso.
Diego, ¿cómo habría operado este mecanismo que ahora motiva una querella contra Lavín por delitos tributarios? Bueno, la acusación se hace por 2 servicios que Lavín financió con dinero del CERVEL y también del Congreso. Primero, el diputado rindió facturas por servicios de impresión que serían ideológicamente falsas. Él presentó estas facturas, emitidas a una empresa de nombre Imprenta MMG, como gastos relacionados a su trabajo como diputado, diciendo que eran impresiones relacionadas, por ejemplo, a sus proyectos parlamentarios o a cuentas públicas. Pero, según el Servicio de Impuestos Internos, estos pagos se hicieron por servicios que en realidad o nunca se prestaron o que correspondían a deudas que Lavín tenía con esta imprenta. Deudas que venían por sus campañas electorales en 2017 y 2021, donde Lavín también contrató a Imprenta MMG. La segunda acusación viene porque el diputado presentó 6 facturas emitidas por servicios web. Estas son por una contratación que él hizo a la empresa Modo 74, la cual es propiedad de un ex asesor de Lavín, llamado Felipe Vázquez. Bueno, estas 6 facturas fueron anuladas, pero igualmente él recibió el reembolso con platas que provenían del Congreso. La querella habla de que son 36 facturas falsas las que rindió Lavín por impresiones y que finalmente no fueron realizadas. Y estas van desde junio de 2017 a noviembre de 2022. Por el otro lado, en cuanto a los servicios web que rindió al Congreso, estos fueron presentados entre agosto de 2022 y agosto de 2024, o sea que son bastante más recientes. Y el martes que viene entiendo que se ve el desafuero del diputado, ¿no? ¿Tiene que ver con este tema en particular? Sí, tiene que ver con este tema en particular y claro, se supone que el martes se va a ver, vamos a ver si realmente eso ocurre porque ya esta es la segunda vez que se aplaza el desafuero del diputado. Ahora debería ocurrir porque la última era del 11 de septiembre, pero ahora no debería existir ningún problema. Bueno, vamos a quedar pendientes a ver qué es lo que pasa con este caso que involucra a Joaquín Lavín León. Muchas gracias, Diego, y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra el martes. Francisco Vidal renunció al directorio de TVN y en la carta de despedida que envió a los trabajadores del canal, el ex vocero de gobierno de Michelle Bachelet explicó que su decisión se debía a las reiteradas declaraciones en su contra del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, quienes han sostenido que TVN no da garantías de pluralismo. Esto porque Kast lo tildó como el bot número 1 del país y afirmó que el militante del PPD es un activista de la candidata Janet Jara. Kast también dijo que Vidal usaba la plataforma pública para defender a la candidata del oficialismo. Por eso, el exdirector de TVN respondió que esas declaraciones son una ofensa para el equipo del Canal Nacional, el cual, según aclaró, ha respetado la pauta noticiosa y los mecanismos institucionales de manera estricta desde el retorno a la democracia. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973 en una conmemoración en el Palacio de la Moneda. El presidente Boric anunció el proyecto de ley de sitios de memoria, el cual busca entregar financiamiento permanente a esos espacios. Además, en CIPER te contamos que la Corte Suprema condenó a 15 años de cárcel a un procurador de la Corte de Apelaciones y exoficial de la Armada, Sergio Chifel Kirby, quien fue condenado por su responsabilidad en el asesinato de Marcelo Barrios Andrade, un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La justicia acreditó que el exoficial planificó el homicidio y acribilló al joven luego de que una patrulla de exmarinos instaló y detonó bombas en el domicilio de Barrios. En esta conmemoración número 52 del día en que fue bombardeada la Moneda, también se informó que durante la jornada del mismo 11 de septiembre hubo 13 puntos críticos de incidentes en la capital. Un saqueo en Renca, 2 carabineros heridos en La Hormida, comuna de Peñalolén, buses incendiados y barricadas. En comparación con años anteriores, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, calificó los hechos como muy acotados y muy menores. Aprovechamos de invitarlos a leer los 6 reportajes que CIPER publicó esta semana a propósito de la conmemoración del golpe de Estado. Además, puedes acceder al especial Papeles de la Dictadura, donde hay más de 4.000 archivos y documentos oficiales puestos a disposición en la web de CIPER para todos sus lectores. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad Más CIPER, puedes hacerte socia o socio en nuestro sitio web. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente edición con una nueva selección de noticias. Esto fue El Radar de CIPER.
El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.